Lenín Moreno asumió como nuevo presidente de Ecuador. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. 90 minutos con Max. Veracidad informativa. Análisis objetivo. Lo que la prensa calla, nosotros lo expresamos. Empezamos un programa donde la verdad es la principal protagonista. Desde la ciudad de Loja, rompemos el cerco mediático. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de 90 minutos con Max. Somos una nueva alternativa de comunicación que ponemos en sus manos. Buenas noches, soy Omaira Pinzón. Gracias por acompañarnos nuevamente este domingo y hacernos parte de sus fuentes de información. Seguimos trabajando arduamente por fortalecer esta herramienta informativa con el único afán de que ustedes tengan mayor claridad sobre los hechos. Agradecemos a Radio Mix 105.7 que nos concede la oportunidad de llegar a toda la ciudad y provincia de Loja, así como también a la parte alta de El Oro y parte de la provincia de Zamora Chinchipe por medio de su señal abierta. También se unen a esta transmisión Calvas Inmediato desde el sur y más plataformas virtuales. En estos 90 minutos contaremos con el análisis de la coyuntura nacional y local por parte del analista político Max Íñiguez, quien con su conocimiento nos permitirá entender de mejor manera los hechos actuales que acontecen en nuestro país. La coyuntura política actual nos hace topar temas de relevancia en los cuales la democracia ecuatoriana está en juego. Por eso, en Háblame Claro, analizaremos conjuntamente con Franco Loor los audios interceptados por la Policía Nacional entre el asambleísta Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, las repercusiones legales de los implicados en los mismos. También tomaremos el tema del caso Sobornos, cuyas ilegalidades no terminan de sorprender a juristas nacionales e internacionales. En un café con Max estaremos acompañados de Amaury Chamorro, comunicador y analista político internacional, para analizar sobre los ataques a la democracia que provienen desde el contralor usurpador Pablo Celi y su intento por dejar fuera a Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Así como también hablaremos sobre la militancia revolucionaria y su papel dentro de la organización del movimiento. Bienvenidos a esta travesía informativa. Yo nací en el filo de la patria, donde el sol está en la copa de los árboles en flor. La esperanza he visto en los caminos, reflejándose en el rostro de los pobres campesinos. Suena una guitarra y Macará, paso de mi patria hacia el Perú. Suena una guitarra y Macará, paso de mi patria hacia el Perú. Su cantar no llanto nos convoca, si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. Su cantar no llanto nos convoca, si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. Y pa' Miguelito Arrobo donde estés.
Ahí viene a la distancia un trovador, tal vez está entonando algún cantar. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera del Zamora Azul. Canta juguetón algún jilguero, espejismo de oro y plata por la magia del verano. Se oye un eco alegre sobre el río que recorre entre los sauces, bullicioso y cantarino. Suena una guitarra en Macará, paso de mi patria hacia el Perú. Suena una guitarra en Macará, paso de mi patria hacia el Perú. Su cantar no es llanto, no es congoja. Si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. Su cantar no es llanto, no es congoja. Si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. Su cantar no es llanto, no es congoja. Si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. ¡Viva Loja! ¡Viva Loja, carajo! Desde semanas atrás, los ecuatorianos éramos sorprendidos con una noticia que comenzaba a tomar cuerpo. Una noticia que dejaba constancia que por acuerdos políticos se jugaba con la vida de miles de ecuatorianos. Los negociados en los diferentes hospitales del Ecuador son evidentes, pero crecía la pregunta entre todos los ecuatorianos: ¿quién está detrás de la entrega de los hospitales como cuota política? Aunque era un secreto a voces, el jueves anterior, el Ecuador comenzó a salir de dudas. Un audio de una conversación interceptada por la Policía Nacional entre el asambleísta Daniel Mendoza y Eliseo Suero deja claro quién entregó los hospitales sin importar que miles de ecuatorianos pierdan la vida. Saquen ustedes sus propias conclusiones. La conversación entre los asambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero se habría dado poco después del 14 de mayo pasado, cuando se detuvo a 9 personas en Manabí, entre ellas el asesor de Mendoza, y se incautó 1.7 millones de dólares en efectivo y cheques, dinero que sería parte del anticipo para la construcción del aún inexistente Hospital de Pedernales. Estos manes que están adentro primero están súper nerviosos porque aparentemente decían que los iban a dejar solos. Eso no vamos a hacer. Ya entonces, el mensaje era supuestamente iban a hablar y que iban a nombrarme a mí, iban a nombrarte a ti, o sean nerviosos. ¿Hablan de mí o solo hablan de asambleístas? Hablan de asambleístas. Hasta ahora tú debes estar consciente que yo no tengo ahorita medio centavo. En la siguiente parte de la conversación, que ya fue periciada y su transcripción está en el expediente público del proceso por delincuencia organizada, Mendoza y Azuero se refieren a Jalil y Tamayo. Esos apellidos coinciden con quienes luego fueron procesados junto con Daniel Mendoza, Jorge Jalil y René Tamayo del Servicio de Contratación de Obras, SECOB. También se entiende que hablan de pagos y mencionan nombres y apellidos que coinciden con varios legisladores del BADI, bloque de Eliseo Azuero. Él me llamó. ¿Cuál? Jalil. Hablamos. Tamayo vino. ¿Vino? Sí, pero él es como todo el mundo, te dice, ¿y qué hago con eso? Se gastaron. Me imagino que sí, pues. ¿Y entonces? Los primeros 370 que tú dijiste, ¿eso se lo dieron a quiénes? Eran como 90 por asambleísta. Pero hermano, entre el Freddy hasta... Pero es que debemos saber con quiénes contamos, porque la vía es jurídica y política. Ya voy a hablar con él yo. Sí, pero no solamente para el tema de la plata, ¿sí me entiende? Te entiendo. Pedirle a Romero que dé, imposible pedirle a Mechita. Mechita también cogió, pero Meche puede hablar con César, pues loco. Tú estabas hablando con ellos. Yo nunca les di. Yo no le di a ninguno de ellos. Sino Jalil. Escúchame, yo no creo que tú debas asumir la responsabilidad de cubrir esos montos. Es que en parte yo estoy como cabeza. Tú no los conoces. Tú... Le conozco a Tello.
Tello también recibió, Guacho también recibió, pero tú tienes que pedirle que le aprieten a César y a María Paula, pues. 4 veces mencionan el nombre César, que podría ser el presidente de la Asamblea, César Litardo, y en 11 ocasiones mencionan María Paula, el nombre de la ministra de Gobierno. Yo les puedo decir a ellos, ¿saben qué, muchachos? Tenemos que presionar bien a María Paula. Tú me contaste la historia de cómo pusieron a Tamayo, que te cabreaste. Al día siguiente, María Paula cogió y cumplió, y te puso a Tamayo. Ella sabe a quién responde políticamente su espacio, pues, y no es a mí. Ella sí sabe a quién le dieron ese espacio, pues, a tu bancada, a través tuyo, a tu bancada, y no solamente a ti. En otro fragmento se entiende que podrían estar hablando de votos en la Asamblea. Tú sabes que soy de palabra. A ver si consigo unos 60, 50, 70 para poder ayudar. No puedo hacer más de mi parte. Ya pues, no les pidas, hermano. No creo que tú no quieras utilizarlos a ellos para presionar a César. Claro, para presionar a César. Y presionar no les pidan nada. Que te devuelvan. Nada de lo que se les dio. Pero si les pides que le sienten a César y digan, presidente, cuidado con ese tema. O sea, queremos lo que queremos. Ella tiene que proteger a todos. La ayuda de María Paula para ellos. Yo voy a hablar con María Paula. Mañana yo busco el mecanismo y, para serte sincero, estaba pensando en decirle si cogieron los amigos. A ella como amiga le voy a decir, María Paula, tan complicado está todo esto y puede reventar. Yo le voy a decir, yo sé que todos, no te voy a dar nombres, han pedido espacios y todo esto es un relajo de esos. Todo mundo sale. No vaya a ser que tú salgas salpicado. Ella está cuidando su perfil político. Contactamos a los intervinientes en la conversación para obtener su reacción. La defensa de Mendoza dijo que él entregó voluntariamente a la Fiscalía la muestra de su voz porque está seguro que nunca ha hablado de temas indebidos. Mientras la defensa de Azuero indicó que por el reciente cambio de abogado aún no ha tenido acceso al peritaje y comentará al respecto cuando lo conozca. Esta conversación se conoce cuando mañana está prevista la audiencia de vinculación del asambleísta Eliseo Azuero y también la asamblea conocerá la terna para vicepresidente que encabeza María Paula Romo. Ella rechaza que Daniel Mendoza busque involucrarla y sospecha que fue él quien realizó la grabación para perjudicarla en la actual coyuntura. Escuchemos la reacción de la ministra de Gobierno. No se equivoquen conmigo ni los implicados ni sus abogados. En esa conversación lo que yo noto es que Mendoza trata de involucrarme para protegerse. Luego incluso hablan de presionarme, pero ni ahora ni nunca he respondido a presiones ni a chantajes. Hace 3 meses yo fui la que inició la investigación por el hospital de Pedernales. Que no pretenda ahora Mendoza defenderse acusándome. Yo soy la denunciante y él es el denunciado. Esta es la represalia seguramente que Mendoza busca por haberlo investigado y detenido. Pero ni en este caso, ni en los otros casos de las mafias que estoy y que estamos enfrentando, van a lograr detener las investigaciones ni tampoco intimidarme con este tipo de cosas. Que expliquen por qué sus choferes tenían cientos de miles de dólares en el auto, que expliquen el dinero, que expliquen el uso que le han dado a los recursos públicos si es que están involucrados y que le rindan cuentas a la justicia sin buscar distractores. ¿Podría ser una grabación premeditada hecha por Mendoza? Yo creo que sí, me parece que esa es una posibilidad, pero de nuevo la justicia tendrá que decir. El hablar con claridad, sin tapujos, se vuelve una necesidad cuando la información sirve para que la población pueda tener una visión de la actualidad real. Hoy, cuando el gobierno y los medios de comunicación cómplices nos muestran una información sesgada o muchas veces intentan ocultar ciertos eventos. Por eso, les presentamos un segmento donde les diremos a nuestros invitados, háblame claro. Esta noche
Nos acompañará el doctor Eduardo Franco Loor. Bienvenidos. No puede salir porque... La cámara, por favor, active la cámara. Querido Franco, tenemos que activar la cámara. Buenas noches. Me dice que usted me desactivó la cámara. Ahora, estamos ahí, estamos en vivo. Buenas noches, querido Eduardo Franco, un abrazo a la distancia. Gracias por estar aquí, son cosas del en vivo. Esto es para demostrar una vez más que estamos en vivo en esta noche a través de Radio Mix 105.7 y todas las plataformas digitales que nos acompañan. Estimado Franco, primero, un abrazo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Primero en nivel personal. Muy bien, gracias a Dios estoy bien en medio de tanta crisis pandémica. Ahí estamos con nuestra salud excelente y básicamente con el espíritu cívico y patriótico y político adelante para seguir dando batalla contra el gobierno traidor, la derecha neoliberal y todos quienes se oponen, digamos, a la revolución ciudadana, que es nuestro norte, y la guía de Rafael Correa, porque siempre nosotros estamos en la defensa de su legado histórico. Querido Franco, vamos a iniciar, hay muchos temas para abordar con usted. Hemos pasado un video que resume los últimos acontecimientos nacionales implicando al asambleísta Mendoza y al asambleísta Suero, de una conversación que ha sido interceptada y que ya tienen los datos respectivos de la misma. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esto, querido Franco? Bueno, yo pienso que esto es una prueba evidente de la descomposición moral del gobierno. Lo que siempre se ha sostenido ya es algo palpable, tangible. Es ese video que es hecho justamente por los policías de criminalística que forman parte del Ministerio de Gobierno, la Policía Civil Nacional, reveló justamente este diálogo que es hecho antes de la prisión del ex asambleísta Mendoza. Reveló pues que todo este entramado de sinvergüencería, de corrupción institucionalizada por parte del gobierno y básicamente la autoría mediata de estos delitos la tiene el presidente Lenín Moreno, y como autor directo de la antijuricidad de todos estos actos inmorales es la ministra de Gobierno, que aparece su nombre en varios momentos en el diálogo entre Azuero y Daniel Mendoza. Indudablemente que este asunto motivó pues que el día viernes no se diera curso a que la Asamblea la designe a ella vicepresidenta de la República. Enhorabuena, porque una delincuente no puede ocupar el cargo de vicepresidente de la República. Ahora vamos a eso, querido Eduardo Franco, ahora vamos a eso. Pero es lamentable cómo con las pruebas, ¿no? Cómo con las manos en la masa, como se dice en el argot popular, no se hace absolutamente nada. Recordemos que al expresidente Bucarán le encuentran las cajas de medicina, le encuentran las pruebas de COVID, encuentran innumerables situaciones que realmente vinculan a una situación ilegal, pero no se hace absolutamente nada. Es decir, hemos perdido realmente el Estado de Derecho en nuestro país tan lamentable, de una forma tan lamentable. Lamentablemente eso es una realidad porque vivimos en una dictadura desde la época de la consulta popular tramposa y mañosa que fue hecha y difundida con dinero del Estado
Acordémonos que de las empresas públicas sacaron dinero, lo cual especulado para la campaña electoral de una consulta que no tenía el dictamen favorable de la Corte Constitucional como lo manda la Constitución. Y fue el pueblo ecuatoriano inducido a engaño. Y el Consejo de Participación Transitorio, que nació de esa consulta tramposa y mañosa, ilegítima, nació pues ese Consejo Transitorio de Trujillo, el extinto Trujillo, que se creía Asamblea Constituyente. Decía que los dictámenes, los mandatos del Consejo Transitorio estaban por encima de la Constitución. Esta salvajada originó una Corte Constitucional actual ilegítima, un contralor trucho que se ha demostrado ya que nunca se posesionó en la Asamblea Nacional, una fiscal que le regalaron el puesto, lo dijo incluso el propio secretario general de la presidencia, Roldán, al periodista de La Posta, Boscán, que el presidente había puesto en el cargo a una persona independiente, en el cargo de fiscal. Entonces, ¿dónde quedó pues el concurso de méritos? Todo una farsa. Y eso a él se le salió. Al día siguiente Roldán quiso enmendar, aclarar, pero ya estaba dicho lo que él mismo había dicho, ¿no? La verdad de la situación. Fue un laxo lingüe de este sujeto, porque siempre hay delitos que no pueden, digamos, ocultarse por mucho tiempo. La consulta tramposa y mañosa viabilizó todas estas acciones ilegales, totalmente de acuerdo, pero sin embargo han pisoteado la Constitución, estimado Eduardo Franco, han pisoteado las leyes de la República, han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Qué esperamos en este momento en el país si realmente no hay un Estado de Derecho? Bueno, yo pienso que esta es una situación muy lamentable, lo que ha ocurrido hoy incluso con el partido Compromiso Social número 5, que le han suspendido las actividades previas a la eliminación, ¿no? Ya vamos a hablar de esto. Esto es una necesaria, el nuevo gobierno, el nuevo presidente que nazca de la tendencia progresista, democrática, hoy cobijada, digamos, en UNES, Unión por la Esperanza, donde están los movimientos legítimamente reconocidos todavía, Compromiso Social 5, Centro Democrático 1 y una serie de organizaciones políticas. Mi organización, Coalición Nacional por la Patria, que es afín a la Revolución Ciudadana, está ahí presente, formamos parte del directorio nacional y pensamos que el nuevo presidente o presidenta que nazca de este consenso progresista, democrático y de izquierda, llame al día siguiente de la posesión a consulta popular para que el pueblo se pronuncie por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, que es la única institución. Como la Asamblea Constituyente reasume el poder político total, íntegro, de plenos poderes del Estado ecuatoriano, puede, digamos, restablecer la vida democrática, poner un nuevo contralor, ordenar la destitución de Celi, del trucho contralor Celi, y ordenar la prisión de este sujeto que está cometiendo una serie de desafueros, designar y destituir a la fiscal general, una nueva Corte Constitucional, es decir, reinstitucionalizar la vida política y jurídica de las funciones del Estado, que las entorpeció a pretexto de descorreizar el Consejo Transitorio de Trujillo y su banda, despedazaron el Estado de Derecho. Y el gobierno también, con esta repartición de hospitales, con esta corrupción rampante que se ha visto, los carnets de discapacitados, ha contribuido, digamos, a una desazón, a una crisis, a una decadencia política, institucional y moral y económica, porque el nuevo gobierno va a coger un país, digamos, en soletas, quebrado, y digamos es una situación que nos hace pensar que tenemos que salvar al país. El nuevo presidente tiene que salvar al país con la instalación de una asamblea constituyente. ¿Cuánto daño, cuánto retroceso ha existido en el país en tan poco tiempo, después de haber avanzado muchísimo? Sin embargo, también en esta semana hubo un hecho para nosotros, digamos que es algo rescatable, el no haber permitido que la ministra Romo, aquella que está manchada sus manos con tanta situación negra en el país, no haya asumido la presidencia de la República. ¿Se aspiraba a que entre por el Ministerio de la Ley, estimado Eduardo Franco?
Claro, esta señora pues muy audaz, que es un fracaso total, una mujer totalmente contaminada, sus manos están contaminadas de sangre en la rebelión popular indígena de octubre del 2019, rebelión de protesta de las masas ecuatorianas, de los indígenas que salieron a luchar por el bienestar del país en contra del gobierno, lucha y protesta social que era legítima, que fue legítima en ejercicio, lo hicieron del derecho de resistencia. Esta mujer, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, digamos, dispuso, y ella es la responsable de 13 muertos que ocurrieron, digamos, ocasionadas por la fuerza pública, y ella es la responsable. Y como es también la responsable, como se ha determinado con este famoso audio, que ha sido la repartidora de la corrupción, la repartidora de los hospitales, de canonjías y de prebendas para algunos funcionarios a nivel de embajadas, de consulados. Eso ya está debidamente probado, y una persona así no podía ser. Ella ya se ufanaba. En la mañana el presidente de la República, que estaba con su gabinete en Salinas, dijo no, la ponderó, a pesar que el día anterior había salido por parte de Coavisa el escándalo de la filtración de este peritaje del diálogo entre Mendoza y Azuero. Lo respaldó, claro, un presidente también contaminado por la corrupción respaldaba a una ministra corrupta. Hemos caído, mi querido Max, bien bajo. El Ecuador ha caído en una postración de inmoralidad terrible. ¿Qué ejemplo pueden dar esta gente a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes universitarios? Ya la gente dice, si así son de sinvergüenzas, de ladrones, de pillos y corruptos los gobernantes, digamos, ¿qué se puede esperar de ese mal ejemplo? Es una cosa terrible. Por eso yo sostengo, Coalición Nacional por la Patria ha establecido que la divisa de la próxima campaña electoral del candidato o candidata que vaya a ser presidente o presidenta de la República tiene que ser el pensamiento de ese gran ilustre y intelectual cubano del siglo XIX, gran luchador que murió combatiendo por la independencia de Cuba, José Martí. Martí decía, hay que poner de moda la honradez. Eso es lo que necesitamos en el Ecuador, poner de moda la honradez. Y el nuevo gobierno, con esa divisa y con un plan de gobierno mínimo de atención a las necesidades puntuales de los territorios, de los cantones, de las provincias, hará un gobierno positivo y levantar la economía que está postrada, y que este país, digamos, es que este gobierno lo ha dejado pues totalmente quebrado al Ecuador. Está quebrado el país. Totalmente de acuerdo. Se dice, según datos, que sería mucho más catastrófico que el feriado bancario, la crisis de 1999, la que vamos a sufrir en la actualidad, luego de todo esto que se está dando en el país. Algo importante también, estimado Eduardo Franco, que debemos analizar, es que María Paula y todo su círculo íntimo, sabemos que se frotaba las manos porque se iba a quedar con la presidencia de la República. Es decir, que se quedó con la banda lista. Se quedó con los churos hechos, y también Roldán. El torero Roldán sacó 12 votos. Bueno, por ahí acuñaban que él ha sacado ya la más grande votación. Los votos, así es, o sea, batió cifra récord, cifra Guinness. Vea, los votos no le dieron a la ministra de Gobierno, porque por lo menos reinó la sensatez. El partido de traidores morenistas se dividió y tuvieron que ser los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana las que posibilitaron, disculpe no, tranquilo, estamos en casa, no se preocupe. Son esos votos de la Revolución Ciudadana las que posibilitaron el triunfo de la tercera de la lista, la abogada Muñoz, y se lo hizo en atención de que con gran, digamos, pesar de que era el mal menor, preferible a una criminal que vaya de vicepresidente de la República.
esta fracasada ministra de gobierno debería ya renunciar. Y nosotros vamos a propugnar que esta señora sea llevada a los tribunales de justicia. Los múltiples delitos de corrupción y de asesinato, como en octubre del 2019, no deben quedar en la impunidad. Esta señora tiene que terminar en la cárcel porque ha ocasionado mucho daño al Ecuador, y con sus delitos eso no puede quedar en la impunidad. Entonces, esto empezamos el día viernes con este mal menor que se tenía que cumplir con los 70 votos, y los compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana posibilitaron que la tramoya de la ministra Romo pensaba que nadie iba a votar por la tercera en la lista y que la asamblea iban a devolver la terna al presidente. Y el presidente no mandaba nada, pasaban los 30 días. Y asumía. Y de acuerdo con la Constitución asumía la primera en la lista. Ese era el plan estratégico, político, el complot macabro de Lenín Moreno y de María Paula Romo. Y por eso que la bancada de la Revolución Ciudadana, al darse cuenta de esto, posibilitó como mal menor el triunfo del actual vicepresidenta. No había otra opción. Acuñaba Pavel Muñoz y otros asambleístas de la Revolución Ciudadana: no votamos por Muñoz, votamos para que no sea electa vicepresidenta María Paula Romo. En eso resumían ellos en una frase extraordinaria cómo fue la elección de la tercera de la terna. Así es, y me parece que fue una decisión acertadísima, porque realmente hubiera sido una cosa desastrosa y nos hubieran echado la culpa a nosotros. Ella está ahí por ustedes, que no posibilitaron el triunfo de la tercera en la lista. Entonces a mí me parece que se actuó sensatamente. Perfecto, estimado Eduardo Franco. Hay muchísimos temas para dialogar en esta noche, pero vamos a centrarnos ahora en la situación jurídica de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Hace algún tiempo atrás el CNE ya se pronunció que no había ningún inconveniente. La señora Tamaín mismo declaró. Luego el contencioso electoral también da una situación favorable a Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, pero hoy el Consejo Nacional Electoral dice que suspende al movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana hasta que se presente en un plazo de 10 días una serie de descargos, digamos, para poder comprobar que es una situación lícita que está el movimiento. Vea, yo quiero tratar este tema desde el punto de vista jurídico y político. Yo no como cuentos, yo tengo 65 años de edad y sé que toda esta campaña de desprestigio, toda esta campaña del Contralor Celi está teniendo éxito en este momento. Hoy es una fecha luctuosa para la democracia. Podemos decir que en el Ecuador no hay Estado de Derecho. Todas las instituciones, y esto empezó, por supuesto, desde la época, como le dije, de Trujillo, con el Consejo Transitorio, pero toda esta persecución contra Jorge Glass, contra Rafael Correa. Mañana, por ejemplo, el Tribunal de Alzada del recurso de apelación va a dar el fallo de la segunda instancia en el caso Sobornos. Ojalá reine la cordura y la justicia y ese proceso sea declarado nulo y ojalá se ratifique la inocencia de Rafael Correa. Pero la partidocracia, los poderes fácticos, los poderes mediáticos, la gran prensa comercial hegemónica apuestan a exterminar, a acabar con el correísmo, contra Rafael Correa, contra todo lo que represente esa parte positiva, maravillosa que tuvo el Ecuador durante el año 2007, durante los años 2007 al 2017. Entonces, como saben que no han tenido éxitos en difamar, digamos, vilipendiar a Correa, le han dicho de todo, que él es culpable de todo, que es culpable, que se ha robado 70.000 millones de dólares, que se ha robado 50.000 millones, ni siquiera se ponen de acuerdo en la cifra. Todo esto son mentiras y calumnias. Pero como saben de que esto no ha surtido efecto con las masas, con el pueblo ecuatoriano que quieren y aman a Rafael Correa y al proceso de la Revolución Ciudadana, como saben que hay encuestas, Max, hay encuestas, sondeos de opinión que le dan a Correa
como candidato a la vicepresidencia o al candidato que ponga Correa a la presidencia, le dan una votación dura en un 38%. Como está encabezando las encuestas para las elecciones del 7 de febrero del 2021, ahora quieren, digamos, imposibilitar, primero que Correa no sea candidato. ¿Cómo? Dándole una sentencia ejecutoriada que lo inhabilite. Pero como eso no le da los tiempos, arreglaron la reforma a un reglamento en el Consejo Nacional Electoral para que él venga personalmente a inscribir su candidatura. Cuestión absurda porque, de acuerdo con la ley, un reglamento del Consejo Nacional Electoral no puede transgredir la Constitución ni la ley, que son normas superiores. Y él no va a venir porque, obviamente, hay una boleta de detención en el caso Balda y en el caso Sobornos. Entonces ponen estas trabas para impedir la participación de Correa en las urnas. Y hoy se consumó una canallada y una aberración jurídica, porque se ha hecho caso a una resolución de la Contraloría de fecha 22 de junio de 2020 de una predeterminación de responsabilidad administrativa culposa, donde el Contralor quieren que eliminen a 4 organismos políticos, entre los cuales está del registro electoral, por supuesto, entre los cuales está el movimiento político del Partido de Correa, o sea, Compromiso Social, lista 5 de la Revolución Ciudadana. O sea, es una escalada de ataques permanente. Esto es una burla a la democracia, al derecho de participación que tienen todas las personas en el Ecuador, el derecho a ser elegido de Rafael Correa, que él tiene todos sus derechos fundamentales y políticos intactos y que están garantizados en los tratados internacionales de derechos humanos, en los derechos fundamentales que consagra la Constitución de la República y más documentos internacionales. Y ahora, digamos, hay una resolución del Consejo Nacional Electoral donde le hacen caso al departamento jurídico y en lugar del Consejo Nacional Electoral pedir la destitución de Celi, porque mire, en el año del proceso electoral, y ya está declarado así desde el 12 de marzo de 2020, que se inició el proceso electoral, primero no puede haber reformas legales, normativas legales. Segundo, nadie puede interferir en la vida interna del proceso electoral. Y esta predeterminación de responsabilidad administrativa es una intromisión flagrante al proceso electoral. Y esto amerita, de acuerdo con el artículo 285 del Código de la Democracia, amerita es un suficiente elemento probatorio para que el Consejo Nacional Electoral pida al Tribunal Contencioso Electoral, que es el organismo competente, de acuerdo con la ley de elecciones, para que destituya más bien al Contralor Trucho Celi, que hemos visto que ayer ya salió un comunicado del prosecretario de la Asamblea que nunca se posesionó, nunca hubo señalado en el orden del día la posesión del Contralor subrogante Celi. Ahí además, estimado Eduardo Franco, hay que hacer hincapié que él rompió la acción de personal en la cual lo destituía. Y desgraciadamente, días posteriores, o día posterior, no recuerdo muy bien, la entonces ministra de Justicia, Rosana Alvarado y Pepe Serrano, lo reciben en la Asamblea Nacional y le dan el aval político para que sea el nuevo Contralor. Pero él no es Contralor de la República. Eso hay que decirlo claramente. El gobierno traidor, Max, el gobierno traidor y cuántico, Lenín Moreno y todos sus satélites en la Asamblea, todos los asambleístas traidores morenistas, respaldaron a Celi. Y Celi puso a un hermano del presidente Darwin, creo que se llama, el director administrativo de la Contraloría. Ese Contralor es trucho, es fraudulento. Todo lo que él ha hecho no tiene valor legal. Y cuando haya una asamblea constituyente tendrá que declararse la época de Celi como nefasta y sin valor jurídico. ¿Por qué razón? Entonces este hombre, en lugar del Consejo Nacional Electoral pedir al Tribunal Contencioso Electoral la destitución, en base al artículo 285, que es claro, nadie puede interferir en una función electoral que en pleno proceso electoral, y estamos ya en proceso electoral desde el 12 de marzo, como le he dicho, pero hoy, cambiando los criterios, porque ya se había escuchado por televisión a Cabrera, a la presidenta Tamaín, que ellas iban a defender el derecho de participación,
No puede ser que un contralor diga lo que tiene que hacer y ordenar a la máxima función electoral del país, que es el Consejo Nacional Electoral, y usted lee el informe jurídico, prácticamente es una sentencia, y pide medidas cautelares. ¿Para qué? Si las medidas cautelares sirven para proteger derechos, y más bien al contrario, al suspender la actividad política hoy de Compromiso Social Lista 5 y al resto de movimientos, ¿no?, que señala esta resolución, se estaría atentando contra el derecho de participación. ¿De qué medida cautelar puede haber? O sea, es una insensatez, una contradicción jurídica terrible. Y aquí ya prejuzgan, quieren hacer un procedimiento administrativo de acuerdo con el Código Orgánico Administrativo para decir de ellos después, mediante sentencia, que han cumplido con las normas del debido proceso. Pero a nosotros no nos engañan. Esto es un mamotreto, porque el propio informe jurídico que pide las medidas cautelares y que hoy aprobaron, dice aquí, la recomendación de la Contraloría General del Estado constituye una petición razonada por parte del órgano de control y al ser de obligatorio cumplimiento en aplicación y observancia del derecho público, es necesario iniciar un procedimiento administrativo o sea, le dan la razón, que es razonado, que es legal. Ya están anticipándose el criterio y abren, digamos, 10 días para que se cumpla el debido proceso, entre comillas, las organizaciones que están suspendidas se defiendan, y después viene la etapa de prueba, y después viene el hacha, el machete, porque acá ellos mismos dicen, mira lo que dice aquí, dice, asimismo, atendiendo la recomendación de la Contraloría General del Estado, realizada en uso de las facultades que le otorga su ley orgánica, cuyo artículo 92 califica a sus recomendaciones como de obligatorio cumplimiento. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Se sugiere a la señora, entonces sugiere iniciar el procedimiento, y como según el propio departamento jurídico es de obligatorio cumplimiento, después que se cumplan estos pasos que son una pantomima, van a eliminar pues a Compromiso Social. Si ya lo está diciendo aquí que es de obligatorio cumplimiento, y no es verdad, porque el artículo 219 de la Constitución de la República establece que el Consejo Nacional Electoral es el único organismo que justamente controla y mantiene el registro y verifica los procesos de inscripción. No es la Contraloría. La Contraloría, de acuerdo con el artículo 211 de la Constitución, es un organismo técnico que vigila el cumplimiento de que los dineros públicos no sean, digamos, dilapidados, no haya peculado, no haya enriquecimiento ilícito de los dineros públicos, porque el Contralor es un juez de cuentas. Pero el Contralor no puede decir, voy a revisar una sentencia de la Corte Nacional de Justicia o de algún juzgado, o decir al presidente, oiga, nombre a tal persona porque esta es la persona más indicada. Y aquí está diciéndole, en esta predeterminación de responsabilidad administrativa culposa, oiga, por favor, yo tengo poder, mis recomendaciones son obligatorias, y usted, si no elimina a estos 4 organismos, ustedes van a ser destituidos. Y ya la propia doctora Tamaín hace unos días dijo que ella no podía irse contra el derecho de las organizaciones políticas, de que eso correspondía, de acuerdo con la Constitución, a la verificación de firmas, es a la función electoral, y ahí su posición era correcta, pero oh sorpresa, ahora han sucumbido, digamos, determinando que aquí no vivimos un Estado de Derecho, y han sucumbido ante unos abogados del Consejo Nacional Electoral, en la cual dicen que la recomendación es de forzoso cumplimiento, y abren la pantomima de que 10 días para que se defiendan, después viene la prueba, pero finalmente van a aceptar que, de acuerdo con el artículo 92 de la Contraloría, sus recomendaciones son de carácter obligatorio. Claro que son de carácter obligatorio en cuanto a juez de cuentas, pero no hay una situación como esta, porque la función electoral está por encima. De acuerdo con el artículo 219, este es el organismo único de verificación y de vigilancia de las organizaciones políticas. Entonces no es verdad lo que afirma esta situación, y lo que más llama la atención es que decidieron suspender como una medida cautelar
Usted da una medida cautelar cuando hay un daño irreparable. Claro. Más bien se está ocasionando un daño irreparable, un daño futuro a los adherentes, simpatizantes de Compromiso Social de la Revolución Ciudadana, que son mayoritariamente la gente que respalda y que es simpatizante de Rafael Correa. Entonces, digamos, los pájaros están disparando las escopetas. Esto demuestra que no vivimos un Estado de derecho jurídico. Aquí está reinando la arbitrariedad. Ese expediente administrativo terminarán después de 10 o 15 días eliminando a las 4 organizaciones. A las otras 3 no les interesa a ellos les interesa eliminar a Compromiso Social número 5. Entonces esto es una barbaridad que la está impulsando María Paula Romo con mayor odio. Ahora con mayor odio porque no fue electa el día viernes como vicepresidenta unida a Celi. Ellos saben que un triunfo, y vamos a triunfar porque como sea, el pueblo ecuatoriano va a estar representado y va a haber asamblea constituyente y esta gente tendrá que irse a la cárcel porque han atentado contra la vida jurídica institucional del Ecuador. Ya esto es una situación que la gente la está indignando y debemos salir a las calles. Yo creo que Coalición Nacional por la Patria va a pedir a los organismos integrantes de UNES, Unión por la Esperanza, que hay que protestar no solamente desde el punto de vista jurídico, en las redes sociales, sino la protesta en las calles, porque realmente esto va en detrimento de la democracia entendida como una conjunción de respeto a la ley, de respeto a la Constitución. Pero el gobierno traidor cuántico de Lenín Moreno, con esa ministra perversa, ahora que se le ha incrementado más el odio, porque ya la frustración de ella era ser vicepresidenta y después hacerlo renunciar. Y ser presidenta, eso era, ser para presidenta. Que ella sea la presidenta y su nombre y su imagen cuelgue en el salón amarillo del Palacio Presidencial. Es una mujer llena de vanidades. Muchísimas. Pero así como está llena de vanidades, está llena de un corazón odioso, llena de odio. Y en sus venas corre sangre, como le dije, de gente inocente. Muchísimas gracias. Y me llama la atención que la doctora Diana Tamaín haya sucumbido ante el temor de ser destituidos. Entonces ellos se han hecho de la vista gorda y están dándole cuchilladas a la democracia. Esto es inconcebible. Muchísimas gracias, estimado Eduardo Franco. Nos falta tiempo, se nos quedan muchísimos temas. Lamentablemente el tema de la radio, el tema es complicado, nos debemos a los tiempos, a nuestros invitados. Agradecerle infinitamente su mensaje final. Aquí debemos decirlo, Darwin, un gran representante, un gran compañero, se está trabajando de la mano. Me imagino que ese es el sentir de la Coalición por la Patria a nivel nacional, el fortalecer, y lo felicito porque ese debe ser el accionar. Su mensaje final, estimado Eduardo Franco, para la ciudadanía de Loja y para el mundo entero, también a través de las redes sociales. Sí, tú has dicho, Darwin Sánchez es un gran dirigente, coordinador nuestro en Loja. También tenemos a Rosita Díaz en Catamayo y también en Loja. Coalición Nacional por la Patria está en 15 provincias del país en medio de esta pandemia. Nacimos en noviembre del 2019 y estamos cada día creciendo. Tenemos núcleos en Nueva York, en Milán, en España, en Barcelona. Y mi mensaje final es de que no perdamos las esperanzas. A pesar de que nos golpean y hoy nos han golpeado y nos seguirán golpeando, tenemos que seguir adelante, luchando por la democracia auténtica, por unir a las fuerzas de izquierda y progresistas, porque necesitamos un gobierno popular, revolucionario, de transformación social, de transformación económica y de inclusión de todos los ecuatorianos. Tenemos que desterrar estos complots, estas artimañas negativas de la derecha fascistoide, de la burguesía neoliberal ecuatoriana, que hoy le ha dado a una estocada, digamos, a Compromiso Social, pero que no nos arredra. Tenemos que seguir la lucha, como dijo Benito Suárez, con lo que podamos, como podamos y hasta donde podamos. Muchísimas gracias, Eduardo Franco. Un abrazo a la distancia. Seguimos, queridos compañeros. Enseguida regresamos con Amaury Chamorro.
Desde el 2006 inició una nueva etapa en la historia del Ecuador, una etapa que estuvo cargada de optimismo, alegría, trabajo y producción, donde por primera vez la lealtad, la educación y la igualdad de oportunidades fueron para el pueblo. Esa patria la empezó a construir Rafael Correa conjuntamente con la Revolución Ciudadana. Hoy nuestra patria se encuentra bajo ataque por querer destruir a un hombre visionario que transformó el Ecuador. Están destruyendo a todo nuestro país, pulverizando los sueños de los jóvenes, exterminando los derechos de los trabajadores, desmantelando las instituciones del Estado, como Correos del Ecuador y el ferrocarril. Añoramos volver a vivir la patria que soñamos y entre todos construirla bajo el liderazgo de Rafael Correa y Jorge Glass. Esa patria que añoramos volverá el 2021. Patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria, revolución y renacimiento, patria, revolución y renacimiento, patria, tierra sagrada. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compañeros. Sigo sin dormir una noche más. Tengo un sentimiento, todo va a estar bien, porque sé lo que has hecho por mí y por la gente. Somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene su fin, pero siempre estarás aquí, aquí. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Quisiera que te quedes, nunca te voy a olvidar, porque te voy a necesitar. Si un día estoy abajo, te voy a necesitar. Aquí me vas a encontrar, te vamos a extrañar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Sé que cuando termine te voy a extrañar. Sé que siempre vas a estar. Tengo gratitud para ti porque siempre diste todo para verme feliz y cuando me hagas falta. Sé dónde te puedo encontrar. Sé dónde te puedo encontrar. Sé dónde te puedo encontrar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, aunque te vas, nunca te voy a olvidar. Oh, oh, nunca te voy a olvidar. ¿Qué son las pide paso? El poder es de ustedes, uno digno que se ha hecho merecedor a días mejores. Muchas gracias, compatriotas, y hasta la victoria siempre. No olviden seguir nuestro programa por Radio Mix 105.7. Una de las más bellas tradiciones lojanas es compartir un café con la familia, con los amigos e invitados.
mientras desarrollamos una amena tertulia como buenos conversadores, hablando de política, cultura, deportes, religión. Y de esta manera afianzamos más nuestras relaciones y conocemos nuevos amigos. Esta noche los invitamos a tomarnos un café con Max. Conoceremos un poco más de nuestro invitado especial, Amaury Chamorro, comunicador social de la Universidad de Sorocaba, Brasil, magíster en comunicación política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Más de 20 años de experiencia en diseño, desarrollo e implementación de estrategias comunicacionales junto a gobiernos, partidos y organizaciones sociales progresistas en América Latina. Articulista y panelista de varios medios de comunicación internacionales. Acompáñenos en esta interesante entrevista. Amaury, querido, buenas noches. Primero agradecerte por tu paciencia, por habernos esperado unos minutitos. Primero, darte la bienvenida a nuestra provincia de Loja de una manera virtual. Gracias por tu predisposición y tomarnos un café en la distancia. Bienvenido, querido Amaury. No, un saludo a ti, a todas y a todos que nos escuchan. Gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes, poder hablar de nuestro Ecuador, de América Latina, de tantas cosas. Y estar a disposición siempre para estos espacios. Para mí es muy grato, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, querido Amaury. Vamos a entrar en materia rápidamente. Latinoamérica a nivel general, los gobiernos progresistas o los que fueron presidentes en Latinoamérica de este gran cambio que hubo, hoy son perseguidos de una manera inmisericordia, de una manera vil, fueron traicionados unos, otros dieron golpes. ¿Cómo ve Amaury Chamorro todo este desenlace que está sufriendo Latinoamérica por la persecución política? Bueno, era la única forma de la derecha neoliberal de volver a la presidencia de la República y también de volver a tener la mayoría de los parlamentos a su favor, ¿no? Desde la llegada del comandante Chávez en Venezuela en el 98 hasta prácticamente 3 años atrás, casi toda América Latina fue gobernada por la izquierda, tanto sus parlamentos como las presidencias de la República. Entonces, en condiciones normales de procesos democráticos, obviamente la izquierda continuaría ganando elecciones. Ahí la derecha optó por un camino, como siempre, golpista, no siempre con tanques en las calles, pero también a través de movidas institucionales absolutamente ilegales, inconstitucionales, que atentan al Estado de Derecho, como fue en el caso de Brasil, en el caso de Paraguay, ahí ahora en el caso de la persecución al presidente Rafael Correa, y bueno, y tantos otros que hemos visto. Recordar también que a Andrés Manuel López Obrador le robaron las elecciones en México, en Colombia le roban las elecciones a Gustavo Petro. Entonces, la derecha decidió usar todas las armas y evitar al máximo un golpe de Estado militar clásico, ¿no? Eso de tanques en las calles, cerrar el Congreso, el Parlamento. Entonces opta por algo medio parecido como lo que está ocurriendo en Ecuador, como lo que ocurrió en Bolivia, para poder intimidar a la izquierda e impedir, pero dentro de un aire, supuesto aire de democracia y de Estado de Derecho, para no dejar que la izquierda pueda volver a disputar elecciones y ganar las elecciones. Es la misma forma de actuar que tienen en diferentes sectores, dan los golpes de una u otra manera, pero con la misma forma de desarticular al progresismo. Hoy en Ecuador, Rafael Correa está siendo perseguido igual de una manera injusta, eso no cabe duda alguna. Hay juristas inclusive opositores a Rafael Correa que han reconocido que existe esta persecución, pero hoy el CNE inclusive dicta prácticamente quitar de la papeleta de 2021 a Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, querido Amaury. Mira, voy a hacer, no me gusta, pero tengo que decir, desde el 2018, de cierta forma yo ya vengo diciendo que la derecha ecuatoriana no nos permitiría, nosotros, ¿no? El pueblo ecuatoriano, poder elegir a Rafael Correa o a su movimiento. Después de 3 años de una persecución tan sangrienta, porque recordemos los muertos de octubre, recordemos la detención de Jorge Glass, recordemos los asilados en México, en otros países,
No puede ser que por la vía democrática dejaran que la presidencia de la República estuviera en manos del pueblo nuevamente. Entonces es una acción predecible, era evidente, no hay ninguna sorpresa en realidad a lo que han hecho. Yo creo que la gravedad del estado del Ecuador ya es reconocido a nivel internacional, ya se entiende que existe un modelo antidemocrático por parte del gobierno ecuatoriano basado en la persecución política para impedir que sus oponentes puedan disputar las elecciones. No obstante, no hay ninguna novedad en eso, ¿no? O sea, no hay una sorpresa, digamos. Era evidente que esto iba a pasar y bueno, el pueblo ahora tiene que reaccionar de la manera dentro de la democracia, del Estado de Derecho sustentado en la Constitución, pero tiene que reaccionar. No puede tolerar de nuevo este tipo de cosas. Perfecto, es lamentable y comparto plenamente con Amaury, y recordarán algunos ciudadanos y compañeros que he recibido llamadas, lo he dicho, esto no llama la atención, es algo que se esperaba de alguna manera. Ahora, ¿cuál será la forma de actuar del progresismo? ¿Se va a realmente a conformar en UNES? ¿Se van a abrir varios frentes? ¿Cómo ve a Amaury Chamorro dentro del espectro ya, por supuesto, netamente del Ecuador? ¿Cuál crees que se va a hacer esa perspectiva electoral para 2021? Mira, la izquierda que se distancia de la fuerza de la revolución ciudadana del correísmo es irrelevante en el escenario electoral ecuatoriano. Recordemos eso, ¿no? Las izquierdas, pseudoizquierdas, que de alguna manera fueron disidentes a lo largo del gobierno de la revolución ciudadana, que optaron inclusive por hacerse oposición y funcionar como tapete para la derecha ecuatoriana, como fue el caso de la CONAI, Pachacuti, que el MPD, el mismo Partido Comunista, no el Partido Comunista clásico, sino esa disidencia falsificada del Partido Comunista ecuatoriano, ¿no? Pues como maniobra para la derecha. Esta gente sola no sirve para absolutamente nada. Es más, de ellos queremos distancia. No obstante, la izquierda ecuatoriana, que cree en un proceso democrático, cree en el Estado de Derecho, y no solo la izquierda ecuatoriana, todos los sectores del país que desean que el Ecuador, por la vía de la democracia, vuelva al desarrollo, al camino del desarrollo, tienen las puertas abiertas en este gran frente que es UNES, ¿no? Este frente de la unidad por la esperanza, que tiene como un objetivo realmente crear una fuerza única, porque tanto electoralmente como políticamente, solo se podrá enfrentar a estos delincuentes que están en el gobierno nacional, liderados por Lenín Moreno, por Romo, por Roldán, toda esta manga de sinvergüenzas. Ellos solo podrán ser enfrentados en el ámbito político si existe unidad de los sectores progresistas y también de aquellos que no sean tan progresistas, pero creen que debe volver la democracia en el país. Las puertas estarán abiertas. Entonces, existe la necesidad de no fragmentar, no dejar disuelta ese esfuerzo popular y esfuerzo también de organizaciones que de cierta forma no tienen capacidad de movilización popular como tiene el correísmo, pero que a su vez están trabajando y han trabajado toda la vida para crear nexos con los distintos sectores de la sociedad civil para iniciar un debate sobre qué es lo mejor para nuestro país. Todos ellos están llamados de manera obligatoria a la unidad. No por defender a la Revolución Ciudadana, no por defender a Rafael Correa, no, pero para defender al pueblo, porque ya lo que ha ocurrido ya es una barbarie. Entonces el Ecuador vive en un estado de barbarie. Entonces, si no hay unidad, sabemos que inclusive algunos movimientos que no quieren esa unidad es porque obviamente juegan para la derecha, juegan para Lenín Moreno, juegan para María Paula. Recuerdo cuando protestábamos, ¿no?, contra los gobiernos neoliberales en las calles, la lucha que teníamos, un expresidente del Congreso Nacional, en ese entonces social cristiano, Hayes Meller, él hablaba de la llanta de emergencia de la derecha y la denominaba hoy Unidad Popular o Movimiento Popular Democrático, así los llamaba. Bueno, siempre existe una pseudoizquierda que puede tener en sus actas de reuniones y asambleas cualquier frase de efecto que quiera posicionarlas como de izquierda. Por ejemplo, el Partido Socialista Ecuatoriano, que es una vergüenza. Entonces, toda esa gente, de alguna forma, antidemocrática, funcional a la derecha, que ha servido de palanque para Lazo, para Abdalá Bucaram, para también Nebot, para los sectores golpistas, antidemocráticos del Ecuador, ruptura de los 25, Pachacuti, MPD, faltarían
Faltaría espacio, horas, minutos para que nosotros podamos hablar de cada uno de estos movimientos que se dicen de izquierda, pero en realidad intentan crear pequeños espacios de poder para poder ganar una subsecretaría, una dirección provincial, que quizás un ministerio, y ahí poder hacer sus actos de corrupción como siempre lo han intentado hacer. Entonces, lo que nosotros debemos es no confundirnos. Todos los movimientos, organizados y no organizados, la sociedad civil, todo el mundo, sindicatos, la clase obrera, la clase campesina, que está sufriendo en carne propia en este momento, porque quien más sufre es el pueblo siempre, que está sufriendo toda esta debacle, debe entender que solo se sale de esto a través de la vía democrática. Y nosotros debemos crear una unidad, porque existen más puntos de convergencia, más puntos de encuentro entre todos los sectores progresistas del Ecuador que diferencias. Entonces, lo que hacemos un llamado es a crear esa unidad para defender lo que resta del país, ya que está diezmado por una crisis económica gravísima que no es nada comparada a lo que está por venir, y también una crisis sanitaria que ya ha generado decenas de miles de muertos que el gobierno tiene el descaro de intentar esconder. Hace algún tiempo atrás nosotros nos referíamos a las palabras del entonces dirigente del sector indígena, señor Yacu Pérez o Carlos Pérez Guartambel, en el cual decía que ellos votarían por la banca, y ellos siempre se han identificado de alguna manera a hacer oposición al correísmo, pero esa oposición al correísmo les ha llevado a vincularse a este sector de la derecha, ¿o es que siempre han estado vinculados a la derecha, querido Mauri? No, ese señor fue abogado de empresas que contaminaban los ríos en Cuenca, ¿no? Y hacía protestas antimineras. Abogado de mineras. Imagínate, y decir que es defensor de la Pachamama y del agua y todo. Entonces, esa gente, esos corruptos, la gran mayoría de la dirigencia de la CONAI, y esa dirigencia que se dice indígena, pero que en realidad actúan como gángsters, ¿no? Que en sus bases realmente no los escuchan, que inclusive, no nos olvidemos, fueron ellos que en octubre llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional después de media hora de conversación, pero nunca reclamaron los 12 asesinados, los 1.300 presos y 1.200 heridos que hubo en esas manifestaciones. Entonces, esa pseudo dirigencia indígena del Ecuador, que en realidad son empresarios, tienen dinero y actúan como gángsters, como te lo había dicho inicialmente, básicamente quieren ahora, a raíz de la movilización social, que no fue apenas indígena, pero fue gran parte de la movilización indígena que ocurrió en el Ecuador, pero también de amplios sectores de la sociedad civil, de estudiantes, de profesores, de profesionales, y la ciudadanía de manera espontánea saliendo a marchar, deberían tener de alguna forma, entender, no la dirigencia, que la dirigencia es dinero, es plata, y es lo único que les interesa, es la gente no nos queremos cerca, pero las bases, las organizaciones sociales sí tienen una proximidad muy grande y una forma de organizarse y de entender lo que está pasando en el país. Es a eso que hacemos el llamado, no a estos oportunistas que siempre han intentado morder un poquito, ¿no? Tener una oportunidad económica en algún lugar y defendiendo, teniendo esa retórica de la defensa de la Pachamama. O sea, no, en realidad, no nos engañemos, esa gente es asalariada de la derecha, siempre lo ha sido. No recordemos que Pachacuti y CONAI todos apoyaron a Guillermo Lasso, al banquero Lasso, el que destrozó el país en el feriado bancario, que afectó, y el público más afectado, el sector más afectado en el Ecuador fueron los indígenas que emigraron, tuvieron que abandonar sus casas, sus tierras, sus hijos, sus familias se quebraron por Guillermo Lasso, y que la dirigencia de la CONAI y de Pachacuti los apoya a este delincuente. Entonces, seamos claros, las cosas tienen que ser llamadas por su nombre, ya tenemos que ser absolutamente frontales en nuestras posturas y también en el enfrentamiento sobre este tipo de situación. Yo lo hablo como Amaury Chamorro, como una persona más militante de izquierda, ¿no? Yo no hablo a nombre de ninguna organización política, ni a nombre de ningún liderazgo político, ni de ningún sector, pero como analista del área, ¿no? Una persona que de alguna forma trabaja en este tema, lo que puedo decir es que la gente tiene que ser muy frontal. No pueden existir dobles discursos porque la situación en el Ecuador es extremadamente delicada. El sector indígena en su momento, digamos, más bueno políticamente, fue en el levantamiento del 90, pero sin embargo no llega a tener un poder
en el Congreso Nacional en ese entonces, no llega a tener un poder representativo políticamente, y poco a poco ha ido descendiendo. Uno, por el análisis que acabas de hacer, su dirigencia, que ha sido nefasta, ha sido negra. Ellos han pactado con todos los gobiernos de turno, han sido parte del desastre del país, y posiblemente las bases, la ciudadanía representada en este sector, siempre han visto que no son unos verdaderos líderes si no han negociado con ellos. Es decir, que han aprovechado de ese liderazgo para beneficiarse a nivel personal y ellos se han sentido traicionados. ¿Tú crees que las bases tienen claro el panorama, que no lo representa la dirigencia indígena? El pueblo no es tonto. Rafael Correa lidera las encuestas, ¿por qué? Con un bloqueo de más de 2.000 medios, 2.000 empresas de comunicación, todos los días intentan afectar su reputación. La persecución de esta fiscal innombrable, de Romo, del gobierno, de la banca, de todos los que han intentado destrozar su reputación, su capacidad de comunicación y la percepción que la ciudadanía tiene sobre él. Y él lidera las encuestas. ¿Por qué existe ese fenómeno? Porque el pueblo no es tonto. El pueblo sabe lo que ha pasado, y por primera vez en la historia del Ecuador, la gente puede mirar a un lado o mirar hacia atrás y poder comparar un periodo, una década completa de desarrollo del país, donde había esperanza. Yo creo que la materialidad de la Revolución Ciudadana, las carreteras, las escuelas, los hospitales, obviamente son tangibles, eso demuestra un cambio concreto en el país, pero esa sensación en el corazón de saber que existe un mañana, que puedo planificar, que mis hijos van a poder estudiar en universidades, que si yo me enfermo voy a tener un hospital que me cuide, que yo voy a poder pagar mis impuestos y voy a tener la capacidad de planificar, de tener mi negocio, mi mercado, mi lo que sea, o sea, pensando en el mañana, que voy a poder expandir porque la economía está avanzando y que pese a los problemas, a las dificultades, había un grupo humano dispuesto a darlo todo para protegerme. O sea, la gente tiene como comparar eso con estos sinvergüenzas que están ahora, ¿no? Entonces, seamos muy objetivos en eso. La gente, el pueblo no es tonto. Lo que sí existe, obviamente, es una presión de las empresas de comunicación para amedrentar, la ciudadanía, que de alguna manera optaría por salir a votar por la Revolución Ciudadana. Existe un voto inclusive silencioso. Estoy seguro que la intención de voto al presidente Correa y a la Revolución Ciudadana es mucho superior a lo que dicen las encuestas, porque hay un voto de miedo, ¿no? La gente que en su trabajo tiene miedo de decir: yo votaría por el presidente Correa, yo votaría por la Revolución Ciudadana, porque sabe que puede ser perseguido, sabe que puede perder su trabajo, o que sus familiares pueden ser perseguidos, su negocio va a ser cerrado, porque es así que funcionan estos delincuentes, ¿no? Estos gángsters lo que hacen es acosar, ahorcarte, quitarte el oxígeno como empresa, quitarte el sueldo, botarte a la calle. Mira la cantidad, y eso lo hicieron público, la cantidad de gente que dijo que el mismo gobierno dijo que iban a votar, iban a perseguir los correístas del gobierno. Todos estos sinvergüenzas trabajaban en el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, pero la ciudadanía, de cierta forma, tiene la percepción clara. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar ese miedo a un lado, tener la claridad de la situación y saber que debemos organizarnos, que debemos crear una unidad potente política de ciudadanías distintas, ciudadanías libres que están por todo el país, para permitir enfrentamiento con esto que ha sido la cereza del pastel, yo diría, ¿no? Quitar a la Revolución Ciudadana su partido, ¿no? El partido Hay Compromiso Social, que va a ser inhabilitado. Entonces, ya es hora de que la gente diga basta. Ramiro Aguilar la semana anterior nos acompañó y dialogábamos de su participación en este gran Frente UNES, y él nos decía: mire, yo he sido un enemigo o un crítico del correísmo, pero sin embargo en este momento debo observar, debo mirar hacia el Ecuador, hacia la patria definitivamente, y por ende me uno a este sector. Amaury, ¿tú crees que deben converger correístas y no correístas con un objetivo general, que es el Ecuador, que es la patria, y no necesariamente con un tema de correísmo o no correísmo? Bueno, alguien que viene del PRE, ¿no? Alguien que fue
que fue de la línea dura de Abdalá Bucaram, que diga eso es demostrar que mira lo difícil, la situación que ha llegado al Ecuador, que la gente que ha sido de Abdalá Bucaram se hayan definido como hayan entendido que la principal y única fuerza política posible que mantenga el Ecuador en un estado democrático es la Revolución Ciudadana. Si el Ecuador no es liderada por la Revolución Ciudadana, lo que va a ocurrir es que el pueblo estará a merced de la jauría de los bancos, de las empresas, de los empresarios corruptos, de estos sinvergüenzas que han vendido al país por nada. Entonces, me alegra saber que gente de Abdalá Bucaram, ¿no? Recordando que fue vicepresidente, candidato a vicepresidente de Dalo Bucaram, imagínense tú, que esté dentro de UNES, me parece que la puerta, lo que yo te dije, la puerta está abierta, ¿no? UNES tiene la obligación de dialogar con todos los sectores de la sociedad civil que estén dispuestos a encontrar la vía del desarrollo y la vía de la democracia. Lo que sí también debemos tener mucho cuidado es no caer, ahora es hora de darnos las manos para enfrentar lo que venga, ¿no? Pero saber quiénes también están dispuestos a darlo todo por la patria. Un análisis, hace algún tiempo atrás, hablábamos de la posibilidad de que el correísmo no se apegue en otras fuerzas políticas, que vaya solo, pero sin embargo los números no lo daban. Los números se habla de un 35 o podría llegar de una manera justa, porque en una entrevista que hace el señor Lasso con Diego Oquendo, seguro tú lo hayas revisado, el señor Oquendo minimiza la participación del correísmo y habla de un 20%, 15%, ¿no? Y Lasso va subiendo y llega al 30% y dice un poquito más inclusive don Diego. Yo siempre cito esto, ¿no? Es real el voto duro que tiene Rafael Correa, pero también es necesaria esta unidad, acuñando lo último que acabas de decir tú, para la patria, para recuperar la patria. Es decir, es necesario que fuerzas progresistas y no progresistas se sumen, pero a cambio de esto, hay un plan de gobierno estructurado, hay un plan de gobierno que ofrece regresar a la vialidad, a la educación, a la salud, a la vivienda, a las becas, etcétera. Es decir, a ese Ecuador de progreso en el que estábamos viviendo. No hay otro acuerdo, no hay otro pacto, y eso es evidente de la Revolución Ciudadana a cambio del actual pacto, del traidor, del tongo y reparto. Es decir, que las líneas son claras de la Revolución Ciudadana, estimado Mauri. Hay una línea intransponible, que es el correísmo. Somos la principal fuerza política del país. Rafael Correa, después de Alfaro, es la máxima expresión de la movilización popular que el Ecuador ya ha tenido. Es un hombre que logró en democracia ganar 14 elecciones, un hombre que viene sin ningún acuerdo con ningún grupo económico, y que consigue liderar el pueblo y concretar una serie de políticas públicas que transformaron al Ecuador en una referencia mundial. Entonces, lo que sí no se va a aceptar jamás es que cualquier grupo venga a unirse a UNES y condicione de un correísmo sin Correa. Eso es una ridiculez implementada por algunos sectores que no tienen ninguna fuerza electoral posible. Entonces lo que ellos quieren es unirse para ver si pueden recaudar un poquito de ese caudal del correísmo, para ver si tienen una elección por aquí, si ganan una curul, o quién sabe, tienen alguna fuerza territorial, pero no existe la posibilidad de la revolución ciudadana sin la fuerza del correísmo. Revolución ciudadana sin correísmo no es revolución ciudadana. Correísmo sin Rafael Correa no es correísmo. La máxima expresión política del país es Rafael Correa. Él es el gran motor de la política en el Ecuador, inclusive de la oposición, a la oposición a él, ¿no? La oposición existe por ser oposición a Rafael Correa. Intentan impedir de que él pueda participar de las elecciones y lo persiguen políticamente. Entonces, tengamos claro, la unidad existe bajo el precepto de que existe la principal fuerza del Ecuador política, que es Rafael Correa, que tiene una fuerza electoral impresionante y que a su vez logra llegar a acuerdos y traer sectores de la sociedad civil que de repente no están de acuerdo con algunas medidas específicas, con el tema económico o con el manejo de políticas públicas específicas. Eso es normal, porque inclusive dentro de la Revolución Ciudadana
Hay naturales disputas, algunos creen que debe algunas cosas, qué sé yo, en materia de política económica, en lo que tú quieras. Existen diferencias y eso es normal, eso es saludable, porque eso calienta el debate y eso permite que las fuerzas que sean oponentes en una medida lleguen a un consenso y eso fortalece la decisión política, el accionar. No obstante, lo que no puede es que los sectores que son chiquititos, irrelevantes políticamente, quieran exigirle a la Revolución Ciudadana que abdique, que deje a un lado el correísmo o Rafael Correa. Yo le he escuchado eso y a mí primero es una estupidez desde el punto de vista electoral, ya que si Rafael Correa, porque no es la Revolución Ciudadana, ojo, la Revolución Ciudadana no tiene un piso del 30-35%, tiene Rafael Correa. Entonces, Rafael Correa, si estuviera en la papeleta, no necesitaría absolutamente nadie para ganar una elección. Eso, ténganlo seguro. Rafael Correa, en una papeleta a presidente o vicepresidente de la República, gana la elección presidencial en primera vuelta. Eso es seguro. No obstante, lo que no puede ocurrir es que electoralmente la revolución y Rafael Correa tengan esa fuerza, pero es impostergable que la Revolución Ciudadana logre cerrar acuerdos y movilizar otros sectores de la sociedad civil. Debemos todos los correístas extenderle la mano a todo aquel que durante estos 3 años se dio de frente contra este gobierno que persiguió políticamente, que atropelló la Constitución, que destrozó la institucionalidad del Ecuador. Todos aquellos, siendo de derecha, de izquierda, de cualquier lado, de cualquier color, que haya creído que el Ecuador fue atacado en democracia, puede estar con nosotros. Aquellos que apostaron por la detención y trabajaron por la detención de Jorge Glass, por la persecución al presidente Correa, que se hicieron millonarios con Lenín Moreno, esos no tienen la puerta abierta con nosotros. Esos no van a tener la puerta abierta. Y yo no con nosotros que digo es, con nosotros el pueblo correísta, eso no, independiente de lo que decían los partidos, las organizaciones, es muy difícil que el correísta, que es la principal fuerza política del país, acepte de vuelta a esta gente, ¿no? Entonces, recordemos, porque a final de cuentas, cada uno va a dormir en su casa calientito, cómodo, con comida, tranquilo, pero el pueblo la está pasando mal. Y recordemos a Jorge Glass, que está en la cárcel, enfermo, corriendo riesgo de ser asesinado y todo, y bajo un gobierno opresor que siquiera ha respetado los derechos humanos. Y que debería estar libre, estimado Mauri. Debería estar libre. Entonces, lo que quiero decir es, no nos confundamos. El gran líder de la izquierda ecuatoriana y del progresismo es Rafael Correa. No hay cuestionamiento. Ahora, alrededor de él, bienvenidas todas las fuerzas políticas de todos los campos que estén dispuestos a luchar por la democracia. Ahora, sectores pequeños no vengan a exigir al correísmo que abdique de su capacidad, de su fuerza, de sus logros y del liderazgo de Rafael Correa para llegar a un acuerdo. No, eso no va a pasar. Mauri, hay ciertos sectores, digamos, bueno, yo no digo de la militancia, que comparten o que están en la Revolución Ciudadana y que empiezan a tener un discurso un poco en contra de estos acuerdos, en contra de UNES, en contra del accionar, digamos, para lograr articular, para vencer en una sola vuelta. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? ¿Ellos deberían en este momento analizar profundamente la situación real del país o crees que están haciendo un juego a la derecha? Mira, nosotros, la Revolución Ciudadana por esencia, debe estar siempre con las puertas abiertas para cualquier sector de la sociedad civil que esté dispuesto a componer para poder progresar, ¿no? No puede en la misma vía. ¿Cuál es el progreso? El progreso es acabar con la inequidad, el progreso es acabar con la pobreza, es darle oportunidad y educación a los jóvenes más pobres y excluidos del Ecuador, es poner al Ecuador en rumbo de un proceso de desarrollo que lo vamos a sentir. Nosotros, infelizmente, mi querido Marc, no vamos a estar vivos para poder ver realmente el triunfo del Ecuador. Pero los sectores deben querer eso. Ahora, nosotros como revolucionarios no podemos estar cerrados a poder dialogar con todos los sectores. Lo que sí no puede pasar es que existen tentativas de condicionamiento.
O sea, ¿quién podría condicionar algo? Sería el correísmo, que es la principal fuerza política del Ecuador. Entonces el correísmo no está condicionando ese diálogo. Nosotros no podemos condicionar ese diálogo, pero al mismo tiempo los otros sectores no pueden venir a cuestionarnos. O sea, no pueden venir a condicionarnos, poner las condiciones para poder dialogar. No, a ver, sentémonos presentémonos en la mesa para llegar a acuerdos, para encontrar los puntos que nos permitan llegar a un consenso. Eso es clave, porque no va a existir democracia en el Ecuador hasta que Rafael Correa no pueda caminar por las calles tranquilamente. Así de simple. Así de simple. Quieran o no quieran a Rafael Correa. Si no viene Rafael Correa al país a caminar por las calles, a hablar con su gente, a poder visitar a su familia, a poder hacer política aquí en el país, personalmente, físicamente, no va a existir democracia. Entonces, todos aquellos que quieren volver el país a la senda de la democracia, bienvenidos. 2 puntos importantes. Nos referimos cuando Rafael Correa hoy en las encuestas es el primero, indiscutible, pero también cómo ha ascendido el candidato de Correa. Es decir, que el pueblo ecuatoriano, por último, ya está diciendo, mira, yo voy a votar por el que me diga Correa. Y eso también hace que hoy en día el correísmo, la fuerza de la Revolución Ciudadana, esté en los primeros lugares, pero como una situación ya de sin Correa en la papeleta, porque debemos pensar también en eso, estimado Amaury, y se lo viene acuñando. Tenemos que triunfar con Rafael o sin Rafael. Si Rafael no está en la papeleta, hay que triunfar para traerlo. Y como dices tú, para que recorra el país, para que esté aquí y para recuperar la democracia. Mira, yo te diría, yo soy un poco más catastrófico, yo creo que ni siquiera va a haber elecciones en el Ecuador. Si el correísmo tiene la mínima posibilidad de ganar una elección o de participar, no es ni siquiera de ganar la elección, porque si la Revolución Ciudadana logra participar, la probabilidad que ganemos es gigantesca. Entonces lo que va a hacer el gobierno ecuatoriano es impedir la realización de elecciones libres en el Ecuador. Va a postergar por tema de COVID, por problemas económicos o hasta por inestabilidad social. Yo creo que ellos van a optar un poco más por la línea de Bolivia, de desestabilización total, con el apoyo de la OEA y los Estados Unidos a decir, no, tienen toda la razón que no hagan elecciones, pero eso va a ocurrir si es que la Revolución Ciudadana esté en un casillero, independiente del casillero que sea. Yo diría que la base militante de la Revolución Ciudadana, el correísmo y todos aquellos que vengan juntos y nos den las manos para seguir adelante, debemos estar preparados para lo peor, no para ganar elecciones, debemos estar preparados para que no exista elecciones. Porque una fuerza política no depende de un resultado electoral ni de comicios electorales. Una fuerza política ya tiene que existir y accionarse y movilizarse y tener una capacidad de crear vínculos y movilización popular independiente de elecciones. El problema, yo creo, inclusive de la Revolución Ciudadana, era que se transformó en una fuerza electoral muy, muy potente y dejó a un lado la política. Entonces vimos la debilidad de la Revolución Ciudadana vimos la debilidad de su instrumento político, del movimiento Alianza País, que no hizo lo que debería haber hecho, tenemos que sincerarlo, y dejó vulnerable, digamos, al país y la sociedad a merced de grupos de la derecha ecuatoriana, inclusive de infiltrados, como nosotros sufrimos eso en la elección de 2016 con Lenín Moreno y los 50 que se fueron, porque el problema no era Lenín Moreno. El problema es que 50 diputados, asambleístas, de 74 electos, se largaron a la semana. Entonces, el partido falló en ese momento. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Crear una fuerza social, política, fuerte, consolidada, que consiga sobrevivir a estos atropellos del Estado de Derecho en el Ecuador, inclusive considerando que no existan elecciones. Bueno, esa es una verdad, ¿no? Y más estábamos nosotros seguros que puede suceder esto en caso de que llegase la señora Romo a la presidencia, pero por supuesto, el camino puede estarlo trazando para ello. Finalmente, estimado Amaury, agradecerte inmensamente por haber asistido a esta cita, pero sí nos gustaría un mensaje a la militancia, un mensaje a quienes creen en la Revolución Ciudadana, creen en Rafael Correa. ¿Qué les dirías tú en estos momentos? Yo quiero emular algo que yo creo que es muy, muy, muy importante. Esto es muy parecido al 30 de septiembre de 2010.
O sea, el presidente Correa poniendo el pecho a las balas, enfrentándose a golpistas, a la prensa, y sin dar un paso atrás. Valiente, responsable y apoyado por la gente. Yo creo que nuevamente el pueblo ecuatoriano, la militancia y todos deben entender lo que está ocurriendo en el Ecuador y saber que existe un compromiso con la patria que todos tenemos que asumir. La situación es muy complicada, no podemos desanimarnos porque nos quitan de nuevo el partido, porque nos impiden de participar, porque nuestra existencia no depende de las elecciones. La existencia de la Revolución Ciudadana y del correísmo depende de la voluntad popular de salir adelante y llevar el Ecuador al desarrollo. Entonces, las elecciones y la democracia tienen que encauzarse en esa fuerza. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad en este momento, ya que va a haber se nota claramente, ya sabíamos, de impedir de que nosotros podamos participar. No obstante, los correístas firmes, así como Rafael Correa en el 30 de septiembre de 2010 fue firme y salió victorioso, nosotros, los correístas, la Revolución Ciudadana y el pueblo ecuatoriano, debemos estar de pie, preparados para seguir adelante y enfrentarnos lo que sea, porque esta gente está dispuesta a todo. Yo quería solo concluir diciendo una cosa que es muy importante: es unidad, lucha, batalla y victoria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Es así que vamos a rescatar el Ecuador. Hay una parte que me fascinó en una de tus charlas que tuve oportunidad de estar, cuando te referías que el militante protege al militante, cuida al compañero. Eso es una de las situaciones que me ha marcado y que estoy seguro a muchos compañeros les ha marcado. Somos todas y todos hermanos. O sea, estamos juntos por la misma causa. Y la causa es el pueblo, no es uno. No es el cargo de dirigente, no es un posible trabajo en un posible gobierno. No es nada, no es ni siquiera esperar las gracias. Un militante está ahí para lo que sea y principalmente del lado de sus compañeros y compañeras, protegiéndole, cuidándole las espaldas, unidos para seguir adelante, porque lo que se viene es mucho más duro de lo que estamos viviendo ahora. Muchísimas gracias, querido Mauri. Saludos en todas las plataformas, YouTube, Periscope, Facebook, por supuesto. Un saludo cordial para Mauri de todos los sectores. Desde Loja también, a Radio Mix 105.7, muchísimas gracias. Éxitos, querido Mauri. Seguimos con nuestro programa. Saludos a todas y a todos. Un honor estar aquí contigo. Gracias por todo. Gracias, a ti. Hemos llegado al final de nuestro programa 90 Minutos con Max. Con ustedes que nos motivan a seguir trabajando y a seguir creciendo. Gracias a Radio Mix 105.7 y a más páginas y medios de comunicación que se han unido a la transmisión de nuestro programa. Lo que hemos visto hoy es un programa resultado de la suma de voluntades por querer construir un Ecuador diferente, por alimentar la esperanza en cada uno de nuestros espectadores que el 2021 volveremos a transitar por el progreso y el desarrollo. Desde Loja, en esta nueva etapa, demostrando que en cada rincón de la patria se está trabajando para romper el cerco mediático y llegar con información objetiva y veraz a miles y miles de ecuatorianos. Nos volveremos a ver el próximo domingo. Mientras tanto, mantengan todas las precauciones sanitarias, cuídense y cuiden a su familia de esta pandemia que azota al Ecuador. Buenas noches. Lenín Moreno asumió como nuevo presidente de Ecuador. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad.